Muy buenas familia de YouTube, ¿cómo estáis? Hoy en Consejos y Ayudas os vengo a traer los tipos de lesiones más frecuentes que hay entre corredores. Pasaremos desde la lesión más leve hasta la más grave y bueno, os explicaré un poco por encima todo lo que sé acerca de estas lesiones, cuánto suelen durar más o menos y qué es lo que hay que hacer y qué tratamiento hay que ponerle. Así que, sin más dilación, dentro intro. Bueno, hoy, como os he dicho en la intro, vamos a tratar las lesiones más comunes entre corredores y hoy os voy a hablar de las 6 lesiones más importantes, que son la fascitis plantar, la lesión del menisco de la rodilla, el síndrome del dolor patelofemoral, la periostitis tibial, la sobrecarga muscular y la tendinopatía del Aquiles. Bueno, empezamos por la fascitis plantar, que consiste en que si la fascia plantar, que es la banda gruesa del tejido fibroso que recorre la planta del pie entre los dedos y el talón, se inflama causando un dolor punzante en la zona del talón. El tiempo de recuperación puede ser inferior a las 2 semanas, pudiéndose alargar a los 2 meses e incluso al año si no se trata desde el principio correctamente. Se recomienda estirar las pantorrillas, el tendón de Aquiles y la planta del pie y fortalecer los músculos de la parte inferior de la pierna y del pie. Bueno, antes de pasar a la lesión del menisco de la rodilla, vamos a ver un fragmento acerca de la fascitis plantar para que la veáis y para que los más principiantes en este mundo sepáis cómo se origina la fascitis plantar y todo esto. Que conste que el vídeo no es mío, lo he sacado de un vídeo de YouTube y luego intentaré subiros la URL para, si lo queréis ver entero, podáis verlo en la descripción de mi vídeo. Vamos a hablar de la fascitis plantar, que es una causa común de dolor en el talón debida a una inflamación de la fascia plantar del pie. Para entender por qué se produce esta dolencia, primero vamos a explicar cómo funciona el pie. El pie es como una bóveda sostenida por 3 arcos que descansan sobre 3 puntos de apoyo. Estos puntos de apoyo corresponden a la cabeza del quinto metatarsiano, a las tuberosidades posteriores del calcáneo y a la cabeza del primer metatarsiano. Este es el arco interno. Está formado por el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, la primera cuña y el primer metatarsiano. Este arco interno conserva su concavidad debido a unos cuantos ligamentos y músculos. Por un lado, los ligamentos plantares unen las 5 piezas óseas de esta forma. Y por otro lado, los músculos son los tensores que mantienen la curvatura del arco. Este es el tendón del tibial posterior y tira cerca del vértice del arco con este vector de fuerza. Lo mismo ocurre con estos otros músculos. Todos tensan de alguna forma el arco y mantienen su curvatura. Y ahora que ya sabemos un poquito sobre el funcionamiento del pie, nos va a ser más fácil entender las posibles causas que pueden producir inflamación de la fascia plantar. Van a ser aquellas que estiran o sobrecargan demasiado este tejido. Por ejemplo, un pie plano o un pie con demasiado arco plantar. Este es el arco interno de un pie plano. Esta es la huella que dejaría y así se verían sus pies por detrás. Se llaman pies valgos. Estos 3 esquemas pertenecen a un pie normal y estos otros 3 pertenecen a un pie con demasiado arco plantar. Otra circunstancia que favorece la fascitis plantar es correr largas distancias cuesta abajo o sobre superficies desiguales, ser obeso o aumentar de peso de manera repentina, haber cambiado de zapatos y que estos tengan un soporte deficiente para su arco plantar. Y por último, tener tenso el tendón de Aquiles, aunque esto no siempre es cierto. Bueno, hasta aquí el vídeo de la fascitis plantar. Espero que os haya gustado este vídeo.
ha sido cortito porque tampoco he querido sobrecargar mi vídeo mucho. Y bueno, tampoco quiero alargarlo mucho y quiero pasar a la siguiente lesión y seguir trayéndoos las 5 restantes. Así que continuamos. La lesión del menisco de la rodilla. Un desgarro de menisco es la almohadilla de cartílago, que es en forma de C, que proporciona amortiguación y estabilidad entre la tibia y el fémur y puede causar dolor de rodilla, inflamación y rigidez. Los factores de riesgo de una rotura de menisco son la edad avanzada, correr por superficies irregulares y realizar giros o paradas repentinas. Como recomendación principal os puedo decir que reforzar los músculos de los glúteos y de las piernas, incluyendo los cuádriceps, los isquiotibiales y los aductores y los abductores, que son la parte externa e interna del muslo. El periodo de rehabilitación para una preparación del menisco es de 3 a 6 meses más o menos. Y luego una menisectomía tiene menos tiempo de curación y es entre 3 y 6 semanas más o menos. Bueno, pasamos ahora al síndrome patelofemoral, que es también conocido como rodilla de corredor. Se origina entre la rótula y el fémur y fuentes de médicos especialistas aseguran que puede estar causado por un alineamiento anormal de la rótula que provoca irritación en las estructuras que lo rodean. Otro factor de riesgo es la debilidad de los músculos centrales, los glúteos y la cadera, que hace que puede sobrecargar los músculos del cuádriceps y provocar incómodo tirón de rodilla. Los síntomas del dolor patelofemoral pueden tardar meses o años en mejorar y seguir un programa de ejercicio físico desarrollado por tu profesional de la salud o un fisioterapeuta te puede ayudar a que se te recupere la rodilla. Ahora vamos con mi lesión, que es la periostitis tibial. Es una lesión de la zona del periósteo, que es la membrana que envuelve y protege a la tibia de la forma externa y donde se inserta la musculatura. Los síntomas son la sensación de ardor en la zona de la tibia y de sobrecarga en las espinillas o en los gemelos. Suele aparecer al inicio de la marcha y desaparece cuando bajamos el ritmo, finalizamos la marcha o estamos en ritmo. Las causas de la periostitis tibial más asociadas al deporte son no realizar un calentamiento correcto ni ejecutar los descansos de forma correcta, no fortalecer la musculatura específica de la zona tibial, efectuar entrenamientos a intensidades y volúmenes elevadas, desarrollar entrenamientos sobre superficies duras como el asfalto, forzar las rotaciones de la cadera, utilizar un calzado deportivo inadecuado con poca amortiguación y poco más. La duración de la lesión dependerá de cómo evolucione la tibia. En este caso puede ser desde los 3 a las 12 semanas más o menos, pero si hay complicaciones se puede demorar hasta los 6 meses o hasta el año. El tratamiento que yo recomiendo es la punción seca, ya que a mí me ha venido estupendamente contra la periostitis tibial, pero luego he recibido por parte de otros fisioterapeutas la recomendación de aplicación de hielo, vendajes neuromusculares y lo que recomiende el especialista, porque cada caso es un mundo y cada periostitis puede ser de una forma o de otra. Continuamos con la sobrecarga muscular, que es un aumento de tensión muscular habitualmente producido por un exceso o cambio brusco de demanda muscular. Se nota en una sensación de agarrotamiento del músculo y las recomendaciones que más dicen en el artículo que he leído son estirar todo lo que se pueda dependiendo de la zona y mantenerse en reposo. La duración de esta lesión más o menos pueden ser 4 o 5 días, aunque dependiendo del caso, de la zona donde tengas esa sobrecarga muscular. Por último vamos a ver la tendinopatía del Aquiles, que es una lesión por sobrecarga en el talón de Aquiles que ocurre con mayor intensidad en corredores que aumentan la duración de las carreras de forma repetitiva. Provoca un dolor punzante o sensación de quemazón sobre el tendón de Aquiles. Esta lesión puede durar más o menos unas 2-3 semanas y si no se trata con anterioridad puede alargarse hasta el mes más o menos. Ahora os voy a dar una serie de consejos que son hechos por un fisioterapeuta profesional que sabe un poco más del tema
y que los tengo por aquí anotados y que os los voy a leer para que podáis minimizar al máximo estas lesiones o no tengáis ninguna. Bueno, primer consejo. El primer consejo es planificar el entrenamiento acorde a las capacidades de cada uno para no sobrecargar la musculatura, haciendo un entrenamiento con series para graduar la intensidad como la cantidad. Comenzar a correr por terrenos que no son muy duros, por tierra, por césped, etc. Mejor correr por terrenos sencillitos, que no tengan mucha dificultad y que no sobrecarguen mucho la zona afectada. Luego, tercer consejo que os voy a dar va a ser usar zapatillas adecuadas que tengan muy buena amortiguación, realizar ejercicios de fuerza de musculatura, descarga muscular y evitar las sobrecargas. Y de momento ya está los consejos que da este fisioterapeuta. De todas formas, en la descripción de este vídeo vais a tener el artículo completo por si lo queréis ver y echarle un ojo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy os quería traer un vídeo un poco diferente, un vídeo acerca de lesiones deportivas. Que conste que yo no soy ningún fisioterapeuta, ningún entrenador, pero sí que he leído bastante y he leído mucho y estoy leyendo acerca de las lesiones deportivas y estoy informándome continuamente acerca de nuevos temas para traeros aquí al canal y poquito más, la verdad. Ya tengo poquitas cosas ya que comentaros. La verdad es que yo pienso que ha sido un vídeo bastante completo, que he reunido las lesiones más importantes y con eso de momento he cubierto esa parte que tenía en el tintero. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es suscribiros aquí abajo, dejad vuestro like y si tenéis alguna idea o tenéis alguna duda o si me he podido pasar alguna cosa que no he dicho en el vídeo, tenéis la barra de comentarios aquí abajo en el que me podéis poner con toda confianza cualquier tipo de lesión o cualquier ayuda que veáis que se ha podido pasar. Así que nos vemos muy pronto, familia. Este vídeo lo tendréis esta tarde seguramente, que terminaré de editarlo y de montarlo y todo. Así que tengáis muy buena tarde de sábado y nos vemos muy pronto, familia. Chao.